Bueno, este video es a pedido, en realidad. Hace poquito me saltó un recuerdo de uno de los primeros videos que se volvió viral en TikTok. Y en él hablaba sobre las 12 horas de silencio que hice una vez. Y me pidieron que me explayara un poco sobre eso. Si bien el video no se hizo viral por eso, sino por lo que estaba construyendo, bueno, en realidad lo que decía era importante, creo, para mí. Que no lo planeaba tanto en realidad, simplemente iba relatando lo que iba viviendo, lo que iba sintiendo. Y les voy a contar. Fue hace como 2 años, ya capaz que va transitando el tercero. Y eso me pasó, y me gusta. Gracias por hacerme hacer esto. Porque quizá hoy lo pienso y digo, porque lo estaba pensando y digo, reflexioné otras cosas con respecto a eso. Así que gracias por hacerme hacer este video y rever para atrás, que es muy importante a veces, ¿no? No vivir en el pasado, pero sino mirar a veces un poquito de reojo todo lo transitado, todo lo que hemos vivido. Así que bueno, les cuento un poco. Hace unos años ya, 2-3 años, sufrí una ruptura. En este caso fue una ruptura amorosa. De un vínculo que fue muy tóxico. El cual hoy... digo, qué bueno todas las cosas que pude aprender después. En el momento, no. En el momento terminé muy rota y estaba muy mal. Y yo se los he contado, pero va de la mano por eso se los cuento de nuevo, porque va de la mano de esas 12 horas de silencio, que es en lo que me voy a centrar. El tema fue, para meterlos en contexto, es que yo realmente estaba muy rota en serio. Incluso en ese vínculo, mi pareja ejerció violencia en varias ocasiones y no solamente verbal, también fue violencia física. No sé qué fue lo que afectó más, pero bueno. Lo peor no es esto. Lo peor no es la violencia física o la violencia verbal, sino que yo hubiera seguido. Eso es lo peor. Pero el vínculo se terminó, y se terminó porque me dejaron. Entonces, y fue como muy abrupto. Fue como de la noche a la mañana, una cosa así. Lo único bueno que saqué de ahí en ese momento, en ese preciso instante, fue decir, ándate, dale, que sea hoy, no mañana, hoy, chao. Entonces fue como que me quedé con fue como que me atajé de ese pequeño destello de orgullo. Y dije, bueno, ¿no? Y me quedé con eso y me sostuvo mucho tiempo ese pensamiento. ¿No? Lo que es importante. Y hoy día que quizás les puedo hablar a través de todo esto que he estudiado. O sea, ¿entienden? Y ven el progreso. ¿Ven por qué en realidad estoy contenta haciendo este podcast? Porque veo el progreso y me hizo ver de nuevo, ir ahí con la mente y ver cómo lo veo ahora y ver todo lo que ha avanzado. Y parte fue gracias a eso, fue gran parte gracias a eso. Es maravilloso. Bien, entonces yo estaba rota, estaba muy rota. Y claro, y mi tema no fue con el papá de mis hijos, O sea, les digo porque ahora menciono a mis hijos y me gusta aclarar esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo soy una persona que me lo cuestiono un montón también, y ahora, obviamente, hace mucho tiempo que vengo trabajando muchísimo en esto, que
que sostengo a mis hijos desde el punto de que no vean lo rota que yo estoy, lo mal que yo me siento. Entonces pasó todo esto y yo el otro día, sonrisa en la cara, buen día, amor, esto, lo otro. Capaz que porque estaba re triste, ¿no? Y en muchas partes de mí se notaba, pero ellos eran chiquitos. Todavía no notaban esas cosas, no tan así. Entonces, nada, me levantaba de noche y lloraba un montón. Y de repente el más chiquito se despertaba y me llamaba. Hasta ahora se despierta, no por ser chiquito, sino porque, bueno. Nada, me llamaba, se despertaba y bueno, pumba, limpia lágrimas, levántate y dale que es tarde. Entonces, en todo este proceso, en ese momento donde yo estaba, yo no me podía quedar quieta. No soy una persona que se pueda quedar quieta, pero menos ahí. Y comencé a hacer cambios en mi casa. Comencé a arreglar las cosas y a cambiar cosas. Principalmente lo primero que cambié fue el cuarto de los niños. Lo desarmé por completo. Y en ese proceso, en ese momento, que fue la primera reforma grande que yo hice, tipo, saqué cielo raso, armé las camas, les armé las camas a los niños de cero, creé yo el diseño, me rompí la cabeza pensando, porque digamos que la parte económica no era buena, en utilizar las cosas más bonitas, más baratas, hacer y con lo que ya tenía y qué podía hacer para sacarle el mayor provecho, ¿no? Y todo ese cambio yo lo hice con la música al palo, con la música muy alta, bailando y cantando y disfrutando de lo que yo estaba haciendo y demostrándome a mí misma que yo podía con todo. Rota como quizás nunca había estado, pero demostrándome que yo podía con todo. Y creo que el primer fin de semana me pinté literalmente toda mi casa. Mi casa no es que sea muy grande, pero tampoco es muy chiquita. Toda la casa y cambié, nada, puse enchufe, arreglé electricidad. Un fin de semana, estoy hablando del viernes al domingo, porque mis reformas eran de esa manera. Aunque a pesar de que quizá ustedes la vean y están grabadas y son varios videos, era un fin de semana. No sé de dónde sacaba tanta energía. Todavía lo hago muchas veces, pero ya no desde ese punto, ¿no? Sino invertir todo mi tiempo. Y de repente me despertaba a las 6, 7 de la mañana y arrancaba, porque los fines de semana yo no estoy con los niños. Entonces, nada, y arrancaba y me dormía 11, 12, después de que el video se hizo viral, me dormía a 4 de la mañana, a las 7 me levantaba. Eso es para que vean lo rota que estaba también, ¿no? Solamente, obviamente, viernes, sábado y domingo, que eran los días donde yo estaba sola. Los viernes de tarde hasta el domingo, de 6:30 de la tarde, una cosa así, que venían los niños. Esa era la rutina que yo tenía. Y ahora llega esta parte importante. Luego de hacer todo eso, en paralelo, mi padre me empezó a invitar a hacer baños de gong, como hacer alguna terapia alternativa, ahí como salir. Entonces algún fin de semana íbamos a alguna excursión o íbamos a alguna de estas terapias alternativas, no sé qué. Y en una de esas que hice, hacía días que me venía escuchando que yo necesitaba silencio, yo no me escuchaba, yo no quería parar. Yo no quería escucharme, yo tenía miedo de caerme y derrumbarme por todo lo que yo sentía y por todo esto que pesaba, por tantos años de no estarme escuchando realmente, por ya no conocerme yo, por haber permitido todo lo que permití. Hacer silencio, en algún punto, muchas veces, es esto. Es poder estar dispuestos a escuchar toda la mierda que traemos dentro. Y perdonen la palabra. Pero es escuchar todo lo que cargamos. Y lo primero que sentimos es culpa. Es culpa por permitir tanto. Es culpa por equivocarnos. Porque creemos que equivocarnos es un fracaso. O al menos yo lo creía de esa manera. Antes creía que equivocarme era un fracaso.
Y a mí me pesa un montón la maternidad, como ya saben, me pesa mucho, muchísimo. Lo que más me importa en el mundo son mis 2 hijos, y que ellos estén bien. Y yo tengo un peso gigante que yo me impongo y me he impuesto siempre, de que mis hijos emocionalmente tienen que estar lo mejor posible. Entonces sentí que les fallé un montón. Si bien ellos nunca vivieron ningún tipo de violencia, no lo vieron tampoco en ningún punto. Ellos no entendieron qué pasó porque estaba todo bien, lo cual fue genial. Pero claro, fue un golpe más fuerte, ¿no? Porque está todo bien, ¿qué es esto? Pero bueno, es preferible que sea de esa manera, ¿no? O no sé, no lo sé. He trabajado en eso y después vamos a este punto. Bueno, ¿qué pasa? Yo venía haciendo estas terapias ahí algún fin de semana, que papá me invitaba y me decía, bueno, dale, Ro, te prendés en tal cosa. Y bueno, sí, vamos. Total, sí, vamos. Era sí, vamos, o quedarme acá trabajando en casa, que no me encanta porque fue la forma de sanar que yo encontré. Fue encerrarme en mí porque fue lo que hice. Me encerré por completo y creé que es lo que me gusta hacer. Me gusta crear y conecté con toda esa parte creativa mía y saber que yo soy capaz de hacer absolutamente todo. Entonces me venía escuchando y algo decía silencio dentro mío. Algo decía silencio, algo decía, tenés que callarte, basta. Tenés que escucharte, ya es momento de escucharte, porque esa música era música muy fuerte. Y era, tenés que escucharte. Entonces vine de una terapia que estuvo buenísima, que yo ya se las conté, igual pueden ver en algún podcast anterior, muy al principio, no sé cuál es, si quieren después se las cuento, que fue muy reveladora, estuvo muy buena y fue muy cruel verme yo en ese punto, en cómo yo me estaba tratando, lo que yo me estaba haciendo. Y cuando volví, iba a empezar a reformar el baño de mi casa. Y decidí simplemente hacer 12 horas, que eran las horas que yo estaba trabajando, de silencio. ¿Qué pasa? Hay una teoría bastante alocada con todo el tema de hacer silencio o hacer horas de silencio, ¿no? Y es que esto se tiene que dar de esa manera, inquietud, silencio y esto y lo otro. Yo hoy no lo creo tan así, siento que hay otras formas de meditar y de hacer las cosas. ¿Qué pasa? Yo no soy una persona que se pueda quedar quieta. 12 horas en silencio, me duermo. Me acuesto, echo una siesta, ya fue. Me siento inútil y que desperdicio mi vida básicamente si estoy sentada en ese tiempo. Y bueno, eso es una cuestión mía de productividad y de cosas que hemos aprendido también, ¿no? Pero bueno. Entonces yo me sentí más cómoda. En ese momento también estaba en un lugar muy oscuro, ¿no? Si vamos al caso, no quería quedarme sola conmigo misma, en silencio. Entonces empecé a reformar el baño. No puse música, apagué el celular, le avisé al papá de mis nenes, che, mirá que cualquier cosa, vivimos al lado, o sea, cualquier cosa, grítame, pero yo no voy a comunicarme con nadie. Lo apagué el teléfono, solamente dejé un teléfono viejo que yo tenía para grabar, que grabé toda la... Pero el mío en particular, el otro no tenía chip, no tenía nada, por eso no tenía redes sociales, no tenía nada, solamente lo usaba para grabar. Entonces, empecé a desarmar el baño. Y fue muy transformador porque yo siento que todas las cosas que nosotros hacemos, las personas con las que nos conectamos, todas las decisiones, aunque no sepamos el para qué aún, que nosotros tomamos, siempre están conectadas y nos llevan a un camino, nos llevan a un lugar. Y romper ese baño, desarmar ese baño, que era el primer paso, fue como desarmarme a mí misma. Cada capa que yo sacaba de ese baño era una capa que sacaba de mí. Yo me acuerdo que saqué el revestimiento que había y detrás de ese revestimiento, me acuerdo, saqué la cisterna, detrás de la cisterna había otra cisterna, saqué el espejo, detrás del espejo había otro espejo pegado y
Y fue muy loco, porque yo me sentía como eso, sentía que cada paso que daba sacaba algo más mío que yo no me había dado cuenta. Creo que en el tiempo que uno apaga un poco el ruido externo, porque de eso se trata el silencio, es simplemente apagar el ruido externo. Podemos notar qué hay detrás de lo que sentimos. Es como ponernos al desnudo, poder sacarnos la mochila que tenemos y esto es lo que hay. Estas son las heridas que tengo, esto es todo lo que me pasó hasta ahora, esto fue todo lo que permití. Ahí aparece la culpa, aparece el llanto que limpia, aparecen las preguntas, aparece la negación de decir, ¿cómo permití tanta cosa? Aparecen y se dejan ver tantas cosas que tenemos que se nos hacen difícil aceptar, porque yo nunca o hace mucho tiempo que vengo psicoanalizándome, ¿no?, en un montón de cosas, y yo no le guardo rencor a nadie, pero sí tengo que trabajar un montón y seguir trabajando un montón, porque yo soy muy dura conmigo y lo vengo trabajando mucho con mis hijos. Y ahora se los voy a contar. ¿Qué pasa con estas horas de silencio? Yo lo que pude hacer fue conectarme, o no sé si conectarme, fue quizá más bien sacarme todo y ponerlo ahí, desarmarme y decir, bueno, esto es lo que hay, todo esto fue lo que te pasó, todo esto fue lo que hiciste, me llené de culpa. Todo esto fue lo que permitiste, no hice nada, permití. Entonces ahí estaba todo, ¿no? Incluso mis errores, obviamente, mis reacciones, estaban ahí. Hay un señor que pase y mire, ¿qué onda? Entonces, re loco. No, es que es raro, es incómodo. Entonces, no te voy a decir que fue la gran transformación de decir, ay, fue un antes y un después, pero sí fue un darme cuenta de todas las cosas que yo venía cargando. Fue quizá una forma de poner un espejo delante, intentar ser un poco más compasiva conmigo. No te voy a decir que fue intentar perdonarme ahí, pero sí quizás fue la primera parte del hilo que empecé a cinchar para desenredar toda la madeja que se había armado dentro mío. Porque nunca tuve rencor hacia nadie, pero sí conmigo. Yo soy una persona que se enoja mucho conmigo, por yo permitir, por no darme cuenta, por no ver más allá de las cosas que yo siento que tendría que ver. Y es eso justamente en donde fallo. Ayer estaba leyendo un cuentito que hizo ChatGPT con todas las cosas de los niños, ¿no? De consulta, no sé. Y hablaba justamente de esto, ¿no? El cuentito que yo le leía a los niños anoche. Hablaba de cosas, de lo que hay atrás de cada puerta, de cada cosa que nosotros, de cada decisión que nosotros tomamos. Y que no sabemos qué hay detrás de cada puerta que abrimos, no sabemos lo que nos espera. Hoy día entiendo que cada puerta que nosotros abrimos hay un aprendizaje detrás. Y cada puerta que nosotros atravesamos nos hace aprender cosas diferentes. Nos hace ver algo distinto. Nos hace conocer cosas de nosotros mismos. Y nos ayuda a tener el conocimiento para la siguiente puerta que vayamos a abrir.
las 12 horas de silencio fue simplemente cinchar ese hilo. Fue comenzar a desenredar todo esto. La realidad es que si hay algo que sí he aprendido en este tiempo es que no necesitas algo específico para meditar. No es que te tengas que poner a sentarte en modo, ¿no? El que cree en eso está perfecto, pero no tenés por qué hacerlo. A veces sanamos el alma y nos vamos curando y meditamos cuando estamos creando, cuando estamos construyendo algo, cuando hay gente que se pone a pintar, está creando, está transformando, se está sanando. A veces leyendo un libro, a veces hay gente que sí necesita sentarse, meditar y conectar, pero todos conectamos de forma distinta. Lo importante del silencio es simplemente que nos da quizá la capacidad de escucharnos sin interferencias, pero no necesitas hacer 12 horas de silencio. Sí necesitas empezar a apagar las voces externas, las voces del mundo, porque nadie está en tus zapatos, nadie sabe las cosas con las que tú lidias, con las que lidiaste hasta ahora, las cosas que a vos te cansaron, nadie sabe los traumas que tú tienes ni las cosas que tú has tenido que vivir, solamente el resto te juzga. Y al juzgarte, y andan por ahí señalando con el dedo al resto, ¿sabes lo único que haces permitiéndote todo eso? Escuchar todo eso, es que tu vida se vuelve más complicada, más compleja. Miren que hoy día entiendo un montón de cosas. Cosas que antes sabía, pero no las había entendido del todo. Y creo que lo fundamental es esto. Encuentra tu propio camino. Encuentra tu forma porque solamente tú sabes lo que hace bien para tu vida. Lo que a vos te va a hacer bien. Anímate. Al otro no le importa. El otro solamente está sentado del otro lado, desde su lugar, con su mapa de vida, intentando hacer lo que puede con su vida y cuando a veces no sabe qué puede hacer, se dedica a señalar tu vida. Se dedica a juzgarte y a decir porque sos así, sos asá, sos aquello, sos lo otro. Ya tenés cierta edad, no podés hacer esto, no te podés vestir así, no podés usar el pelo de esta manera, no podés... Solo tú sabes lo que funciona para tu vida. Si tenés 50, 60 años, 70, 80, 100, no me importa. Querés salir y dedicarte a viajar por el mundo ahora, ponerte a estudiar una carrera que te dura 10 años, hacelo. Pero no te quedes. Lo que más aprendí es que el movimiento es lo que nos da vida. Calla las voces externas, calla lo de afuera. Y lo que no va a fluir contigo no va a fluir igual aunque lo fuerces. Ya está. No podemos seguir viviendo nuestra vida con tal de complacer a otros. No podemos seguir aferrándonos a vínculos, a situaciones que no resuenan con nosotros. Si te dicen que no, es no. Deja de buscarle la vuelta. No te sigas aferrado a eso. Si no querés hacerlo, es no. Es tan simple como eso. Mucha gente, porque eso nos tenemos que entender, somos todos personas que nos enfrentamos a muchas cosas similares a veces. Y hay gente que habla y me dice, no, porque mis hijos quieren que cuide a los nietos y que pim pam pum y que no sé qué, y yo quiero, pero no quiero, porque claro, pero yo los tengo que ayudar, no tienes por qué ayudarlos, ya está, ya los criaste. Ay, qué egoísta, sé egoísta. ¿Con quién estás siendo egoísta si no estás siendo egoísta contigo? No tenemos por qué cargar con la vida de otros. Cumpliste tu parte, cumpliste tu rol, andá, viaja por el mundo si querés, decí que no des explicaciones. Vamos a la casa de... La verdad que no, ¿y por qué no? Y tenemos que andar inventando una excusa de justificarnos por qué queremos o no queremos. ¿Sabes la energía que estamos perdiendo? No queremos, ya está. Y se van a enojar, y la gente se va a enojar, la gente se enoja. Y después lo procesará, y se le irá el enojo o no, algún día lo entenderá o no, pero tampoco es nuestro problema. Tu problema, ¿sabes cuál es? Y solucionar tu vida. Estar para la gente que está para ti. Ser recíproco. Ser coherente contigo.
Empezar a decidir desde quién quieres ser y no desde lo que fuiste, porque todos cambiamos. Yo no soy la misma persona que era hace 2 años. Sí, obviamente tengo valores, tengo cosas que son similares, pero no soy la misma persona. No pienso igual. Aprendí, cambié, intento sostener cosas, intento marcar límites que antes sí permitía. La vida nos enseña y yo creo que la gente sí cambia. Solamente la gente que realmente quiere cambiar y la gente que está dispuesta a romper patrones de comportamiento. Sé coherente contigo, no vivas con culpa, la culpa no sirve. No vivas con rencor hacia nadie tampoco, no tiene sentido. Es tomar veneno y esperar que se muera el otro. Lo han escuchado un montón, no es eso. Sé compasivo con todas las cosas que tú permitiste. Entiende que hiciste lo que pudiste y fallaste un montón. Pero hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías en el momento. Y eso no fue un fracaso. Fue simplemente la puerta que te enseñó el camino para ser quien sos ahora. O es el camino a la persona que vas a construir de ti. Quédate con esto. Vamos.